El método rápido para dejar de fumar. Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según me escuches. Soy Simón y bueno, soy psicólogo y en este vídeo te voy a dar las claves para dejar de fumar. Vamos allá con el tema. Bueno, lo primero decir que dejar de fumar es algo que está al alcance de cualquier persona. No es una meta que tú podrías conseguir tras un enorme esfuerzo y preparación, como podrían ser, pues, por ejemplo, obtener un grado en ingeniería o a sacar unas oposiciones o batir un récord. Dejar de fumar es algo que todo el mundo puede hacer y que tiene sus claves para que tú lo puedas hacer de una manera, yo diría, más permanente, porque dejar de fumar es fácil. El problema es que mucha gente deja de fumar y vuelve a caer o falla y al poco tiempo recae, ¿no? Algunos recaen en poco tiempo, por ejemplo en el mismo día que dejan de fumar, otros recaen a las semanas y otros a los meses. Yo he escrito un libro que se titula El método rápido para dejar de fumar. Está en Amazon, os voy a dejar el link abajo en la descripción del vídeo. El objetivo de este vídeo es básicamente dar algunas pinceladas que te puedan servir un poco más de motivación, de orientación, aparte de lo que puedas leer en el libro, en donde está todo perfectamente descrito. Bueno, pues el objetivo del libro, para empezar, es ayudarte a dejar de fumar, pero para siempre. O sea, y esto lo he hecho yo después de haber fumado durante años y años que fumé. También quiero que cambies la perspectiva que tienes actualmente del tabaco, que seguramente eso está influenciando en que no puedas dejar de fumar fácilmente. Para ello vamos a utilizar evidencias científicas, sentido común y luego pues proponerte como una metodología muy fácil de 4 pasos. Venga, vamos allá. Lo primero que yo te recomiendo es que conozcas bien lo que estás haciendo. Cuando una persona fuma, una de las estrategias que tiene es ignorar la realidad, es decir, ignorar qué es lo que está haciendo cuando fuma. Bueno, pues cuando fumas estás introduciendo en tu organismo una serie de sustancias tóxicas y muchas de ellas son cancerígenas, que te producen a largo plazo posibles enfermedades cardíacas, posibles cánceres y toda una serie de alteraciones del organismo nocivas. Son tantas las cosas que te puede provocar negativas el tabaco que prácticamente podríamos hacer todo un libro entero dedicado a ello. Lo que pasa es que es importante que tú afrontes y que sepas que, por ejemplo, estás introduciendo nicotina, alquitrán, amonio, monóxido de carbono, polonio 210, bueno, una serie de sustancias que es muy heavy lo que te estás metiendo en el cuerpo. Y además, estas sustancias, vamos a ir viendo, entran a través del sistema respiratorio, a través de la respiración y, por si no lo sabías, una vez que llegan a los pulmones, a través de los alveolos, que es esta última parte del pulmón, donde ya se ramifica al nivel que hay un intercambio con la sangre. Esta señal, que si tienes un móvil y el lector correspondiente, puedes perfectamente dar con la página web del libro. Bueno, algunos datos sobre el tabaquismo que muchas veces ya se considera como incluso una epidemia, ¿no? Se dice que en las próximas décadas va a aumentar el número de fumadores. Además, recientemente ha salido una noticia, me parece que ha sido en El País, que los fumadores habían aumentado. Sí, efectivamente, aquí tenemos un artículo. España tiene ya tantos fumadores como antes de las leyes antitabaco. 12 años ha durado el impacto medido por el número de fumadores de la ley antitabaco de 2005 y el posterior endurecimiento de 2010. La proporción de adultos de 15 a 64 años que afirman que consumen tabaco a diario es del 34%.
Bueno, se calcula en 8 millones, estoy sacando datos de Tabaco Atlas, por ejemplo, si queréis verificar, pero si queréis ver más fuentes, os pongo aquí más fuentes. Sociedad Española de Cardiología, muy interesante, Asociación Española contra el Cáncer, tienen montones de información sobre el tabaco. Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, también tiene muchísima información. Tanto luego la OMS tiene también muchísima información sobre el tabaco. Todos estos datos los he sacado de estas fuentes. Se calcula en aproximadamente 8 millones de muertes para el año 2030. Fijaros, 8 millones de muertes. Y nada, como si no pasa nada, la gente sigue fumando sin alarmarse, lo tenemos normalizado como si fuera una conducta absolutamente normal, cuando es una drogadicción pura y dura. Y en esto voy a ser muy tajante, el fumar es una drogadicción y la persona que fuma es como si fuera un drogadicto, está enganchado a una droga que además lo más increíble es que cada 2 horas necesitas aproximadamente, una dosis. Se calculan un total de 1.000 millones de muertes en el siglo XXI. 1.000 millones de muertes por el tabaco. Bueno, como dato, las 5 compañías más grandes del mundo, porque claro, como en todas estas cosas siempre hay alguien que se lucra, son Philip Morris International, Altria Philip Morris USA, Japan Tobacco International, British American Tobacco and Imperial Tobacco. Todas estas compañías tienen enormes beneficios. Así que también, fíjate que si fumas, no solo te estás perjudicando tu salud y jugando con tu vida, sino que además, ya lo veremos, estás jugando con la vida de otros porque estás generando fumadores pasivos y encima estás reportando enormes beneficios a compañías que para ti tú no les importas absolutamente nada, lo único que quieren es el dinero. En el 2011 dejaron de fumar en el mundo, y aquí venimos con la buena noticia, 800.000 personas. Y ahí voy a lo de antes. Dejar de fumar no es que sea posible, es que lo hace muchísima gente, muchísima, lo repito, 800.000 personas en el 2011. Y fijaros, es algo que puede conseguir cualquiera. Bueno, en España, pero también, ojo, y perdonad que no lo comente para México, pero saludos a la gente de México, a la que me escucha en Estados Unidos, a Uruguay, Chile, Argentina, Panamá, es decir, toda América Latina, que sé que hay muchísimos suscriptores, y también de Europa, de otros países, y también algunos de Asia y también algunos de África. Pero bueno, os voy a comentar un poco lo que yo conozco más, obviamente, porque yo soy español. Tenemos la ley 28/2005 del 26 de diciembre, y esto fueron unas medidas sobre tabaco, en donde se prohibió fundamentalmente fumar en lugares públicos. Esto fue y es para mí una enorme ayuda para la persona que quiere dejar de fumar, porque puede salir, por ejemplo, a cenar a un restaurante y no hay gente fumando. Porque antes había gente fumando en los restaurantes y había gente en los bares fumando, con lo cual ahora la gente se tiene que salir a la calle, y eso pues para el que deja de fumar es una ventaja, porque se puede meter en un restaurante y sabe que ahí no fuma. Esto va a ser sobre todo al principio, porque una vez que tú dejas de fumar, y ahora te voy a explicar un poco cómo, tú no vas a necesitar espacios protegidos ni nada de nada, como si te ponen el tabaco al lado. El método que yo explico en mi libro es un método en donde fundamentalmente dejas de tener el deseo de fumar. Es decir, todas aquellas personas que fuman y que se están acordando constantemente del tabaco y que lo están echando de menos, no han dejado bien de fumar, porque siguen en su psicología interna, surge ahí un deseo que si no se trata, si no se trabaja bien, y lo que yo diría es no se desactiva, es como una especie de condicionante que no te vas a librar en tu vida. Y vas a estar siempre echando de menos el tabaco. Entonces, a lo mejor, una persona que tiene mucha fuerza de voluntad consigue dejar de fumar, incluso aguantar años, pero está siempre en riesgo de volver. Entonces, lo que te propongo yo es que lo dejes quitándote el deseo. En España fuma un 26,2% de la población. Hemos visto ya datos actualizados.
que ahora incluso es más. Bueno, dato arriba, dato abajo, las estadísticas ya sabéis que siempre son complejas y que según qué fuentes veas. Bueno, en Estados Unidos fuma menos gente, eso sí más o menos lo sabemos. Los cigarrillos contienen nicotina, alquitrán, amonio, sales de ácidos orgánicos, piridina, monóxido de carbono, gas cianhídrico. Esto yo me lo apuntaría. Es decir, estás introduciendo sustancias tóxicas y sustancias que te generan cáncer. Y se calcula que el 20% de la población es fumadora y ahora habría que ver, según las últimas estadísticas, que incluso más. Según la OMS, esto es según la Sociedad Española de Cardiología, un fumador tiene un 50% de probabilidades de morir por alguna causa relacionada con el tabaco y perderá unos 22 años de vida. Es decir, más o menos, y esto lo cuento en los cursos que he impartido sobre dejar de fumar, en las charlas, un fumador es como si tirásemos una moneda al aire y si sale cara, me muero y si sale cruz, me salvo. Más o menos. Entonces, para mí el problema del tabaco es que no te afecta directamente, en algunos síntomas, digamos, de menor calado, pero las consecuencias graves vienen a largo plazo y no son 100% probables. Es decir, a algunos les pasa y a otros no. Por ejemplo, pues hay gente que desarrolla el cáncer de pulmón y hay gente que no. Hay gente que se libra, pues porque tiene más defensas, porque su organismo es más fuerte, porque a lo mejor cuando fuma dando la calada con menos intensidad y se mete menos nicotina en el cuerpo, por muchos motivos. Igual que con las enfermedades, igual que con el infarto de miocardio, es decir, hay una lista de variables que pueden variar. Pero lo que está claro es que los riesgos aumentan para todos. Es decir, que si tú estás fumando tienes un riesgo clarísimo. Fijaros, el 25% de las muertes en mujeres y hombres entre 35 y 69 años están causadas directamente por el tabaco. Esto, reflexionarlo. En pacientes con cardiopatía isquémica, dejar de fumar proporciona una disminución de la mortalidad del 36% y del riesgo de sufrir un infarto de miocardio no mortal del 32%. Bueno, una de las cosas, ya vamos a empezar a trabajar en la desprogramación. ¿Por qué fuma la gente? Bueno, la gente fuma porque cree primero porque es una adicción, ¿vale? Eso está clarísimo. Es una adicción física en cierta forma y es una adicción psicológica muy potente. Es decir, la nicotina genera una adicción psicológica muy fuerte que te hace constantemente estar pensando en que necesitas fumar. Pero si abrimos ya, digamos, psicológicamente nuestras capas más íntimas, más personales, la gente fuma, las personas fuman porque creen que el fumar le aporta una serie de beneficios. Es decir, que estamos como disfrutando, creemos, y aquí lo subrayo mucho, la palabra esta, creemos que estamos teniendo como una especie de beneficio. Y entonces esa creencia es lo que hace que la gente le cueste dejar de fumar, porque estás como diciendo, ese cigarrillo que me fumaba yo después de comer, ese cigarrillo que me fumaba yo después de hacer un trabajo y estaba cansado y ahí en el sofá disfrutando o mirando al sol el atardecer. Eso es una creencia que está tan arraigada dentro de ti que crees que fumar te aporta un beneficio. Bien, pues ahora te digo yo, eso es un espejismo. Eso no es cierto. Cuando tú fumas, tu mente te ha hecho creer que tienes un beneficio subjetivo, pero en realidad no lo tienes. Y el día, el momento, el minuto exacto que tú descubras que eso es mentira, en ese momento el tabaco, como si fuera un castillo de naipes, se desmorona y para ti fumar se convierte en algo absolutamente absurdo y sin sentido. Y en ese momento lo dejas
y no te vuelves a acordar. Entonces, a ese punto es al que yo te quiero llevar con mi libro. Fumar es una trampa. Tienes que tener eso muy claro. Fumar es como si fuera una trampa en la que te has metido por una tontería, porque en el instituto te ofrecieron un cigarrillo, porque alguien estaba fumando y estabais tomando unas copas y de repente te dijo, pues nada, fúmate un cigarro, no sé qué. Y por hacer el tonto, de repente te conviertes en fumador, porque te vuelves adicto en nada de tiempo, ¿eh? Eso te lo digo ya, en nada de tiempo. O sea que una de las cosas que podemos hacer es prevenir que los adolescentes, los niños, porque cada vez empieza a veces más pronto, no fumen bajo ningún concepto, lo tengan tan claro que no se les ocurre acercarse al cigarrillo jamás. Y así ya se evita luego tener que dejar de fumar. O sea, eso sería lo ideal, ¿vale? Desgraciadamente no es así, con lo cual vamos a seguir. Bueno, vamos a ver, fumar es una trampa. Yo puedo pensar lo que pone a la derecha o lo que pone a la izquierda. Puedo empezar a poner excusas. Los fumadores siempre ponen excusas para dejar de fumar, que este no es el momento ideal, que estoy muy estresado, que cuando consiga esto, que cuando consiga lo otro, es que si no me concentro, es que si no me relajo, es que si no. Excusas. Vas a encontrar 1001 excusas para no dejar de fumar, pero la publicidad durante muchos años nos ha hecho creer que fumar era una cosa súper interesante, ¿no? Tan interesante, pues que casi todos los grandes actores que conocemos han salido en películas fumando, incluso en películas recientes. Por ejemplo, tenemos aquí una foto de Scarlett Johansson en Match Point, que es del 2005, pero ya cada vez, si os fijáis, cada vez menos se ve a gente fumar en las películas. Sobre todo a los grandes actores o a los grandes ídolos apenas ya se les ve fumando, porque entre otras cosas ellos mismos están en contra del tabaco, ¿no? Esto empezó en Estados Unidos, fue como una especie de cruzada y se ha extendido a todo el mundo, ¿no? Brad Pitt, ¿no? Pues entonces es un poco asociar el tabaco a gente con gran personalidad, gente muy guapa, gente muy atractiva, gente muy interesante, con lo cual que los que están en la industria del tabaco, que no son tontos, pues lo que hacen es convencer a las nuevas generaciones que vienen de que fumar es guay, que eres rebelde si fumas, eres una persona más interesante. Bueno, la trampa del tabaco. Yo lo hago aquí como un esquema que es muy interesante, porque tú entras, por una razón o por otra, a veces por una tontería, a veces por glamour, por aparentar estilo, por adaptarte al grupo, por influencia de otros, por rebeldía, porque lo has visto en las películas, por un modelo social, por lo que sea, tú empiezas a fumar y una vez que te has metido aquí, ya no sales. Tú crees que lo controlas, pero el tabaco te controla a ti. Y si tú crees que no, deja de fumar ahora mismo y ya está. Pero normalmente la gente no puede dejar de fumar tan fácilmente, porque no saben cómo y por una serie de razones que voy a enumerar después, que son, por ejemplo, las siguientes. La principal, para mí la principal y la que está en el meollo psicológico de por qué fumamos. Nosotros creemos que el tabaco nos gusta. Y eso es lo más importante. El momento que tú desmontes esa creencia, imagínate que es como un gran cubo de Rubik que lo tienes que deshacer o que lo tienes que montar. El momento que desmontes esa creencia de tu mente, tú habrás dejado de fumar. Y ya te cambia la perspectiva y es como si te metieras un lápiz por el oído. Algo absurdo. Dices, ¿pero qué? ¿Por qué hacía yo esto? Es que ahora ni lo puedo entender. Otras cosas que dice la gente es que no puedo dejar de fumar. Y otra cosa que dice la gente es lo posterga. Es decir, es como si fuera un balón. No sé si lo he puesto aquí. Sí. La postergación es como un balón que le doy una patada y digo, bueno, ya lo dejaré más adelante. Ya lo dejaré. Sí, lo quiero dejar, soy consciente porque, vamos a ver, con la información que hay hoy en día, no puedes vivir con esa idea porque es una idea contradictoria totalmente. Estás haciendo una tontería y lo sabes,
Entonces lo que haces es, por ejemplo, la estrategia del avestruz, te aíslas de la realidad, no quieres saber nada, ¿eh? Y otra estrategia es la postergación, es decir, sí, lo voy a dejar, así estoy más tranquilo conmigo mismo, pero lo dejo para más adelante. Esto es lo que os decía, por ejemplo, de poneros un rotulador en la oreja. Si el día que tú veas fumar igual de absurdo que ponerse un rotulador en la oreja, es cuando tu mente ha comprendido que fumar es un acto totalmente absurdo, que no te aporta ningún beneficio, que no tiene ninguna ventaja, que no tiene nada de nada de nada. Pero es que nada, porque por lo menos en otras cosas, por ejemplo, la persona que come mucho, imagínate, pues la persona que come mucho, pues es verdad que comer es un placer, y eso es objetivo, pero es que fumar no tiene ningún tipo de placer por ningún lado. Es decir, es una adicción completamente artificial creada a raíz de unas sustancias y de unas creencias falsas. Bueno, pues cómo está estructurado mi libro, y voy a dar simplemente un barniz de los aspectos que trato. Pero son 4 puntos. A mí me gusta hacer las cosas con cierta metodología, creo que ayuda. Así también no estamos como perdidos en un laberinto o en una nebulosa. Entonces, lo primero es tomar la decisión. La decisión es clave. Si una persona, y esto yo lo veo mucho, no quiere dejar de fumar, por mucho que lea libros, vaya a cursos, se invente métodos, lo que tú quieras, no deja de fumar. Y la persona que tiene muy claro que va a dejar de fumar ya ha dado el paso para mí más importante. Luego puede fallar, porque le puede fallar sobre todo la desprogramación o la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es más fácil que no falle, porque tú vas a necesitar fuerza de voluntad una semana. Y si tienes la desprogramación, ya está hecho, ¿vale? Al mes ya estás. Pasos. Tomar la decisión. Eso, cada punto que comento aquí en el libro lo desarrollo ampliamente para que lo tengas clarísimo. Y no hace falta enrollarse mucho, porque está todo muy claro. Segundo, la fuerza de voluntad. Es verdad que al principio tú necesitas fuerza de voluntad. El primer día tú necesitas fuerza de voluntad. Porque tú no puedes coger y decir, ¡pum!, se acabó. No. Vas a necesitar un tiempo, porque vas a tener que pasar un periodo en donde tu cuerpo te va a pedir el cigarrillo. Pero la buena noticia, que ese mono no es tan fuerte como lo pintan, y eso lo trato bien en el libro. No es tan agresivo, es muchísimo más agresivo el mono en la mayor parte de todas las drogas restantes. En el tabaco es un mono bastante fácil de llevar. Pero hay mono, es decir, el mono es que el cuerpo y sobre todo la mente te va a pedir el tabaco. Entonces la parte física de adicción se supera muy fácil, tiene un periodo crítico que son más o menos 24-48 horas, y luego tiene un periodo que yo llamo semicrítico que dura aproximadamente, también como en todo, esto varía en cada persona, pero aproximadamente yo le pongo 7 días. Una vez que pasas esos dos, el primer periodo es el más duro, pero al mismo tiempo es el que coges con más fuerza. Y el segundo periodo, el periodo semicrítico, es el de las 7 días, que te va a exigir otro tipo de estrategias. Y luego tienes un tercer periodo, que yo más o menos calculo en un mes, y un cuarto periodo, que es el primer año. El punto 3, la desprogramación, la parte más importante, porque es una adicción física y psicológica, y esto es lo que muchos, incluso muchos médicos, cuando hablas con ellos, solamente se centran en la fuerza de voluntad, solo, pero no se centran en el aspecto psicológico, que normalmente es más complicado de tratar, porque no se sabe tratar. Y se trataría aquí en el punto 3, en la desprogramación. Es decir, tú te tienes que
desprogramar. Es como si tuvieras programado para que te guste y para creer que te gusta. Entonces ahí trabajamos cómo desprogramar esa parte. Y el cuarto punto, tienes que tener muy claro una ley que no puedes incumplir en ningún caso. En ningún caso. Tú serás siempre un exfumador. Con lo cual no puedes probar el tabaco, no puedes volver ni en broma, ni uno solo, nada de nada de nada. Entonces eso es una regla que no puedes vulnerar jamás. Jamás. Porque muchísimos casos hay de gente que ha dejado de fumar ya con éxito, están tranquilos, que bien, que lo he dejado, y de repente dan una calada y vuelven. Así. Bueno, pues aquí ya empezaría a desarrollar cada uno de los puntos en el libro. Hay muchos aspectos, como el autoengaño, por ejemplo. Pero vamos, la idea es que, por ejemplo, si tienes el libro, el mismo día que compras el libro, dejas de fumar. No tienes que estar preparándote 6 semanas para... No. Dejas de fumar de forma inmediata, ¿vale? Incluso si todavía no estás del todo convencido. Yo te digo, deja de fumar. Entonces, salir de la trampa va a ser no postergo más, pensar que sí puedo y ya dejo la creencia falsa de que fumar tiene un placer. Que fumar me aporta un placer y salgo de la trampa. Bueno, quería simplemente daros una visión así general de mi libro con esta presentación. Espero que os haya gustado. Y abajo dejo los links. Y espero que os haya ayudado mucho. Un saludo.